Paula Andrea Borges y este es mi proyecto de investigación formativa. Para este proyecto decidí tratar uno de los primeros temas que vimos en la clase en el primer corte, el cual fue la familia y cómo nos ayuda a nuestra personalidad. Por ende, el tema que voy a estar tratando hoy en este podcast va a ser la violencia intrafamiliar. Algunos de los temas que se van a tratar son: el primero, la violencia intrafamiliar; segundo, la forma en la que se le puede dar solución a esta problemática; tercero, cómo podemos llevar una mejor relación con la familia; cuarto, de qué manera la familia nos ayuda a ser las personas que somos hoy; quinto, cómo se vive la violencia en una familia colombiana normal. El sexto tema va a ser la violencia que se ha incrementado en los tiempos de COVID-19 y cómo afectan a las personas. Empezamos con el primer tema, el cual es ¿qué es la violencia intrafamiliar? La violencia intrafamiliar se denomina por el tipo de violencia que ocurre entre miembros de una familia y que puede tener lugar en el entorno doméstico o fuera de él. La violencia intrafamiliar se registra cuando se producen situaciones de abuso o maltrato entre personas emparentadas, bien por consanguinidad, bien por afinidad. Podemos decir que se ha producido un episodio de violencia doméstica cuando se han ocasionado daños a la integridad emocional, psicológica o física de una persona. Con base a esto, vamos al segundo tema, que es ¿cuáles son los tipos de violencia que se presentan en una familia? Los tipos de violencia más comunes que tienen lugar en una familia son los de padres a hijos y los de maridos a mujeres, aunque también pueden ocurrir de forma inversa o involucrar a otros parientes como tíos, primos o abuelos. Otros tipos de violencia que se pueden presentar en una familia pueden ser: primero, maltrato de pareja íntima; segundo, violencia doméstica; tercero, maltrato infantil; cuarto, abuso físico; quinto, violencia en el noviazgo; sexto, violación marital; séptimo, violación perpetrada por una persona con la que se tiene una cita; octavo, acoso. Con la información dada, podemos ver algunas de las causas de la violencia intrafamiliar. Las causas que motivan la violencia intrafamiliar son variadas, aunque por lo general se produce como forma de imponer el poder, la autoridad o el control a un miembro de la familia. Sin embargo, las principales causas de la violencia intrafamiliar son el alcoholismo, la intolerancia, la drogadicción, la ignorancia y la falta de moderación y control sobre la familia. En un caso de violencia intrafamiliar siempre existen dos roles. El agresor es quien impone su autoridad y fuerza física, es decir, quien vulnera a la otra persona por una u otra razón. Y el agredido es a quien se le vulnera o el vulnerado, y es quien no es capaz de imponer su personalidad o, en dado caso, un punto de vista. Lo más importante de este tema es poder ponerle un alto a la situación. Así que vamos a hablar un poco de cómo se le puede dar una solución a la violencia. Medidas de prevención de violencia intrafamiliar. Si identifica que usted experimenta una de las características del ciclo de la violencia, acuda al agente del Ministerio Público y busque ayuda. Guarde sus documentos, así como los de sus hijos, en una casa de algún familiar. También, si su pareja o el agresor se pone violento, retírese inmediatamente. Otra solución puede ser acudir a buscar ayuda a las instituciones especializadas como la UAVI, Unidad de Atención de Violencia Intrafamiliar, la ICM, Instituto Colombiano de las Mujeres, DIF municipales, para buscar refugio temporal. Llame al 123 para pedir ayuda a la policía. También se tiene que tener en cuenta las soluciones si ya se está presentando una violencia intrafamiliar. En caso de que la violencia esté muy marcada entre la familia, se debe acudir inmediatamente a las autoridades para darle solución de raíz. Normalmente, en cada región o ciudad se ofrecen algunos programas contra la violencia y para prevenirla. Es pertinente buscar esta clase de ayudas para poder salir de esta problemática. Es posible también llegar a un diálogo con el agresor, aunque en muchos casos se vuelve un poco imposible llegar a un razonamiento. Una de las opciones que se puede tomar es la de alejarse de las personas que causan este tipo de violencia para así protegerse a uno mismo y a los demás
que puedan estar sufriendo de ello. Para nadie es un secreto que la violencia se ha incrementado en estos tiempos de confinamiento. Así que también es pertinente hablar de cómo la violencia se ha incrementado en tiempos de COVID-19 y cómo afecta a las personas. Según el ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el confinamiento es una situación que puede generar estrés en las personas y afectar su salud mental de diferentes formas. En ocasiones, esto puede desencadenar reacciones o comportamientos negativos que crean un mal ambiente en la familia. Cuando ocurren vulneraciones contra niños, niñas y adolescentes dentro de la familia y la Defensoría de Familia es la primera en recibir el reporte, esta se encarga de hacer una verificación de derechos y tomar las medidas de restablecimiento que considere necesarias. Y luego se trasladará a la comisaría de familia si se quiere. Hacer frente a esta vulneración requiere que estemos atentos a identificar las formas en las que se presenta y comprometidos a no aceptar y reportar este tipo de vulneración. Como ya todos bien sabemos, la cuarentena o el COVID-19 en específico han afectado de sobremanera el estado emocional de muchas de las personas que estaban acostumbradas a salir y vivir su vida cotidiana y salir a vivir su rutina diaria. Por esto mismo, según el gobierno, se ha reportado entre marzo y abril de 2020 1.674 casos de violencia intrafamiliar, 982 más los que se presentaron en el mismo periodo el año pasado. Por lo tanto, si se ve cómo se está generando un malestar entre las familias colombianas por la cuarentena. De igual manera, han aumentado las cifras de feminicidios y de violación infantil. Asimismo, se sabe que a la hora de empezar a vivir la violencia intrafamiliar en nuestra vida nos empieza a afectar tanto psicológica como físicamente, ya que cuando se vive un maltrato tanto verbal como físico, afecta de sobremanera el desempeño sobre nuestro trabajo o nuestro rendimiento académico. Es claro que cuando nuestra familia y nuestro trabajo empiezan a desfallecer, nuestros pensamientos y sentimientos empiezan a ser negativos y como consecuencia podemos llegar a un grado de depresión bastante alto y de allí puede desatarse una enfermedad física bastante grave. En estos tiempos también debemos poner especial atención sobre los niños y niñas de 2 a 10 años, ya que también pueden sufrir varias alteraciones emocionales, lo que puede causar grandes daños a nivel personal y esto afecta y puede afectar directamente la forma en la que los niños van a crecer y la personalidad que van a desarrollar, o bien pueden desarrollar algún tipo de trauma que con el tiempo puede afectarlos. También, si la situación es difícil, se puede desarrollar un episodio de violencia intrafamiliar contra los niños, el cual puede agravar la situación emocional de él mismo. Por ello, es importante mantener una convivencia sana entre familia. Una de las soluciones para esta problemática puede ser empezar a tener una mejor relación con la familia, y esto se puede llevar a cabo de la siguiente manera. Uno de los primeros pasos para ello es fortalecer los lazos, ya que una familia empieza a ser disfuncional cuando los lazos empiezan a romperse. Para poder fortalecer los lazos de una familia es necesario empezar a demostrar el cariño y el aprecio que se tienen entre sí. Se pueden también buscar algunas de las actividades que puedan hacerse en familia para mejorar los lazos. Buscar tiempo para poder compartir con ellos o poder conocerse mucho más. Otro de los temas que es pertinente tratar es de qué manera la familia nos ayuda a ser las personas que somos hoy. Es totalmente claro que la familia son las personas con las cuales tenemos contacto por primera vez en la vida. Son aquellos quienes nos enseñan a vivir la vida y no que la vida nos viva a nosotros. La familia es de quienes tomamos el ejemplo de cómo vivir y de quienes seremos cuando crecemos. La familia es la encargada de enseñarnos y forjarnos como personas fuertes, con valores y con determinación. Es claro que dependiendo de las enseñanzas que nos deja la familia, iremos creciendo llenos de sueños, expectativas y metas. También la familia es quien nos apoya cuando tenemos los momentos difíciles en la vida o esos momentos de desesperación por los que pasamos a lo largo de toda nuestra vida. Asimismo, se sabe que cuando
hemos sufrido algún tipo de violencia con nuestra familia, es muy posible que a la hora de empezar a crecer se tengan ciertos conflictos como personas y cómo hacer para vivir con esos vacíos de la familia y tener que vivir con estos tipos de recuerdos que a diario pueden afectar emocional, espiritual y hasta físicamente. Queremos corroborar la información dada anteriormente con un profesional como lo es la doctora Pilar Rivera, quien hace parte del equipo de la Policía Nacional. Ella nos ayudará a entender el por qué se presentan esta clase de problemas o comportamientos en un núcleo familiar o en una sociedad como tal. Con su ayuda se podrán resolver algunas dudas que surgieron a lo largo de la investigación y que puede ser una fuente verídica y confiable para nuestro público y que asimismo pueda ayudar a asimilar la cantidad de información que se va a tratar en este proyecto. Por otro lado, ella también nos va a presentar algunas posibles soluciones, recomendaciones y precauciones para tratar esta problemática, cómo identificarla, tratarla y en dado caso prevenirla. Alguna de estas soluciones puede llegar a ser una gran opción para poder informar al público, ya que es una profesional y puede hablar desde todos los años de experiencia que tiene y darnos una información mucho más detallada y específica para poder dar soluciones más eficaces y que en dado caso se pueda prevenir este mismo tema. La primera pregunta sería, ¿qué es la violencia intrafamiliar y cómo podemos identificar? Ok, la violencia intrafamiliar tiene que ver mucho en los aspectos de los maltratos. Hablamos que la violencia intrafamiliar tiene que ver mucho con los maltratos. En este caso podemos hablar del maltrato físico, el maltrato psicológico y el maltrato verbal. ¿Cómo lo podemos identificar? Básicamente se identifica cuando la víctima denuncia, mientras ella no denuncie, o él denuncie, o los hijos denuncien, o los padres denuncien, que es donde se presenta el tipo de maltrato, no podemos identificar, a menos que la presenciemos o de alguna manera se escuche el momento donde se presenta ese tipo de maltrato o lo que se puede hablar, la violencia intrafamiliar. Ok, perfecto. La segunda pregunta sería, ¿cuáles son los tipos de violencia más comunes entre las familias colombianas? Ok, dentro de las familias colombianas existe la violencia de género, la violencia hacia los padres, violencia hacia los hijos, violencia en pareja, la violencia sexual. Esos son los tipos de violencia que existen en Colombia y diría que hasta en el mundo, porque sí existe. ¿Podrías contarnos, hablando más de tu profesión, algunas de las causas más comunes de la violencia intrafamiliar? Ok, dentro de las causas a nivel psicológico, que es básicamente lo que me concierne, es el tipo de pautas de crianza, personalidad premórbida, que es básicamente la personalidad de base, o sea, qué tipo de familia ha tenido el victimario y qué tipo también, obviamente, de familia tiene la víctima. Generalmente vienen de familias maltratadoras o familias disfuncionales, como es el caso de familias donde hay consumo de sustancias psicoactivas, donde hay violencia sexual, y esto hace que esto sea repetitivo de alguna manera sin resolver este tipo de personalidades. Entonces hace que de ahí vengan lo que es el maltratador y la víctima dentro de lo que es la violencia intrafamiliar. Ok. En tu caso como profesional, ¿crees o si crees que existen algunas medidas de prevención para la violencia? Las medidas adoptadas han sido diferentes, o sea, de diferente manera. Se ha utilizado básicamente es que la víctima denuncie.
¿Por qué? Porque si esa víctima, o sea hombre, o sea mujer, o sean los hijos, o sean los padres, donde se dé la violencia intrafamiliar, no se denuncia, no se puede hacer ningún tipo de intervención y no se puede haber ningún tipo de prevención, porque lo básico es que la persona o quien ha sido agredido denuncie. Esa es la forma para poder prevenir. ¿Existe alguna manera para poder mejorar la relación con la familia, hablando de una familia que está sufriendo violencia? ¿Existe, digamos, alguna solución o alguna recomendación para que esta familia pueda levantarse? Lo que se tiene más en cuenta es, primero que todo, que la familia acepte que tiene un problema y que de alguna manera necesitan ayuda. Mientras ellos no acepten que en su familia se vive algún tipo de maltrato, obviamente no van a tener ningún tipo de intervención. Si la persona acepta, ya sabe uno de qué manera hacer el tipo de intervención. Mientras que no se aceptan y haya un compromiso de cambio para que las cosas mejoren, o sobre todo mejoren la convivencia, la comunicación o la forma de poder abordar algún tipo de problemática en familia, en pareja o de relaciones familiares. Si no se acepta y hay un compromiso, no se puede abordar. Entonces, eso como básico. Ok. Tú como psicóloga profesional puedes explicarnos un poco, hablando del confinamiento como tal, por qué se ha incrementado más la violencia en estos tiempos, digamos, en familias en las que antes no se presentaba esto. Básicamente es por la convivencia continua o total en que tienen que vivir ya las parejas, las familias, conocerse mucho mejor, el cambio que tuvieron de sus hábitos laborales, personales, sociales, donde no hay otro tipo de contacto, sino es con la misma persona. Entonces vas a aprender a convivir no solamente con sus cualidades, sino también con sus defectos. Y esto hace que de alguna manera no haya la tolerancia, no haya buena comunicación, no haya una buena resolución de conflictos, lo que hace que de alguna manera el confinamiento lo que haga es aumentar ese tipo de violencia. Eso hace. Para la segunda parte de mi investigación yo decidí incrementar algunas preguntas de pues, la sociedad, de personas allegadas a mí, de mi familia. Entonces las siguientes preguntas que te voy a hacer son más de personas naturales y sobre algunas dudas que tienes sobre la violencia. Entonces la primera pregunta que tengo aquí es, ¿qué recomendaciones tienes para una persona que sufre maltrato? Es decir, para que pueda superarlo. Bueno, dentro de la manera, entonces lo que explicaba, primero que reconozca que tiene una dificultad y que esa dificultad la tiene que de alguna manera superar. ¿Y de qué manera? Pues con una intervención de tipo psicológico, en una terapia psicológica con evaluación y intervención, donde precisamente se determina qué clase de personalidad tiene para poder saber en qué momento y cómo hacer el tipo de intervención. Okay. La segunda pregunta que hicieron aquí fue, ¿el abandono puede clasificarse como violencia y por qué? El abandono para la psicología es un tipo de maltrato. Se puede hablar de un maltrato psicológico. Entonces hace parte de lo que es la violencia intrafamiliar o un tipo de violencia, más que intrafamiliar, es un tipo de violencia, porque tú puedes ser también el abandono a tu hogar, el abandono a tus hijos, el abandono a tus padres. Entonces es un tipo de maltrato y por ende es un tipo de violencia, claro. Okay. ¿Existe alguna manera para superar o ayudar a alguna persona que sufrió de maltrato, hablando más de los traumas con los que se vive la persona, o simplemente solamente intervención tuya, o puede ser algo personal? La disposición que tenga para el cambio y el de aceptar que tiene un problema, porque así va a haber esa disposición para que se den los cambios y que todo lo que trabaje uno en terapia
pueda lograr el objetivo que es, sí, como resolución de todas esas dificultades que tienen a nivel personal. Ok. Hablando ya específicamente del maltrato verbal, ¿puede tener alguna repercusión a lo largo de la vida del agredido? El maltrato verbal es un tipo de violencia, es un tipo es más, es considerado un tipo de maltrato mucho más fuerte de lo que es el golpe o de lo que es el maltrato físico. Porque el golpe de pronto de alguna manera sí te sientes herido porque te agreden, pero esa agresión fue precisamente de alguna manera se sana el ojo hinchado o la nariz partida, pero la palabra hiere la forma de quien viene, la forma que lo dice de quien viene, o sea, de la persona que tú de pronto has depositado algún tipo de confianza que hace que sea mucho más fuerte y mucho más difícil para poder olvidar. Pero con la intervención terapéutica todo eso se trabaja, ¿no? Okay. En tu caso, de tu carrera profesional, quisiera hacerte una pregunta, pues que tienen varias personas a las cuales yo les hice la encuesta, y es, ¿cuál es la posibilidad de que el agredido en un futuro maltrate a su familia? Precisamente con él también está el que él acepte que tiene una dificultad, que tenga la disposición de cambio y que haya ese compromiso para el cambio. Existe muchas posibilidades de que la persona se comprometa, pero da la casualidad que por una u otra manera vuelve a agredir de una u otra manera con algún tipo de maltrato. Es difícil, pero no imposible. Todo tiene que ver con esa capacidad de cambio, con el discernimiento que tenga de lo que de alguna manera quiero solucionar el problema y que sepa que es él el que tiene la dificultad y que si él cambia no va a presentar ningún tipo de maltrato hacia nadie, ¿no? Ok, y ya para finalizar la entrevista, quisiera saber si podrías contarnos alguna experiencia que hayas tenido sobre pues, la violencia, dando algunas pautas para que si alguna de las personas que escuche en algún momento la entrevista pueda identificar si se está viviendo dentro de su familia una violencia, pues porque de alguna manera se está normalizando el tema de la violencia, entonces para dar como unas pautas y que la gente pueda identificar más fácil si de pronto en su familia se está viviendo algún tipo de violencia o si simplemente pues son en general problemas, entre comillas. Sí, claro, y sí se ha trabajado mucho y más en el tipo clínico porque es uno de los casos que más se consulta. Sí, he tenido varios casos. Hay uno en particular y es precisamente la violencia psicológica, en donde te ignora o ignora a la persona para tomar las decisiones, sea de una u otra manera, lo que hace que la persona o sea, se da cuenta que la ignoraron, pero no es, para ella hace como que es inherente y es normal y siga la vida normal, pero es un tipo de maltrato. Y si esa persona no hace nada para mejorar, o al menos para que esa otra, o sea, el maltratador sepa que lo está haciendo mal, pues obviamente todo cabe entre lo normal, entre comillas, pero si él ya lo identifica y lo dialoga, llega a lo que es mejorar la comunicación y no se queda callada precisamente porque la mejor manera de poder no fomentar la violencia es precisamente que no se quede callada, de alguna manera exprese qué está sintiendo, entonces eso hace que de alguna, sí, disminuya el riesgo de que se presente algún tipo de violencia mucho más grave. Entonces, son pautas que de alguna manera uno le dice a los pacientes de que la comunicación debe mejorar, lo que no me gusta lo digo y la otra persona lo debe aceptar. Entonces, eso hace que la violencia no sea mucho más grave y que llegue el abuso por parte del agresor hacia la víctima.
Entonces, eso básicamente sí se ve a diario en cada uno de los casos, en que esas son pautas que de alguna manera uno da para que no se aumente y sobre todo no se presente la violencia. Ok, bueno, doctora Pilar, te damos muchas gracias por la intervención y pues realmente es muy significativo para nosotros poder tenerte en esta investigación y pues mil gracias por estar con nosotros. No, con mucho gusto. Como se pudo ver en la investigación que evidenciamos antes de la intervención de la doctora, la información que dimos fue muy parecida a lo que ella dijo, con bastantes diferencias que pueden ser muy notorias. Se tiene el tabú de que una situación de violencia intrafamiliar puede resolverse entre los mismos que estén involucrados, lo cual no es cierto, ya que como lo dijo la doctora y lo recalcó muchas veces, lo primero que hay que hacer es buscar ayuda, es poder tener un asesoramiento de una persona profesional para poder obrar de la mejor manera ante una situación de violencia intrafamiliar y es en algún momento estamos presenciando un acto de violencia, bien sea en nuestra familia o en un núcleo familiar alterno, por favor es muy importante denunciar y pedir ayuda profesional para poder ayudar a todas las situaciones que estén viviendo en nuestra sociedad colombiana. Muchas gracias a todo el público que está escuchando esto y espero poder ayudar de una buena manera y contribuir a nuestra sociedad.